Gracias una vez más a todos. Lo mejor que pueden hacer por los sacerdotes, lo mejor que pueden hacer, y lo primero es orar. Lo decía Daniel, el Papa lo ha puesto más en el tapete, en la Iglesia por ahí nos olvidamos un poco. A veces es más fácil criticarnos porque tienen cosas para criticarnos, pero antes de criticarnos, oren siempre por nosotros. Si hay que hacer una crítica constructiva, después que se haga, en el Señor como corresponda, pero siempre lo primero es orar. Así que yo les agradezco profundamente. La Renovación Carismática de manera particular siempre tuvo presente este elemento particular y bueno, sabemos que lo hacen no solamente por los sacerdotes que tratamos de acompañarlos, sino también por aquellos por ahí que no terminan de entender a veces, y sin embargo la oración de ustedes siempre está presente. Oración acompañada de afecto, oración acompañado de la tarea que cada uno realiza en su lugar, conducidos aquellos que participan en parroquias y en comunidades por los sacerdotes de cada lugar. Tenía un esquema, lo preparé hace algunos días, lo terminé de retocar ayer, pero hoy vine caminando, salí a las 7:05 de la mañana de la catedral y el viento me desacomodó un poco las ideas, así que el Señor quiso por ahí, que manteniendo el esquema básico, algunas cuestiones, el viento, la caminata, la salida del sol, el mar y la oración que iba haciendo a la mañana, me inspiraron algunas cuestiones diferentes, digamos, ¿no? Ustedes anoche hicieron ese examen de conciencia, anónimo en lo que se entrega, pero absolutamente personal en lo que cada uno vive. Esta especie de diagnóstico del alma, del espíritu. Daniel y Teresita, ya me lo habían mandado, lo habíamos visto, estaba un poco al tanto. Claro, cuando uno lo mira, y sobre todo cuando uno lo hace, y si lo hace en serio, realmente salta alguna térmica, amarilla, naranja o tal vez roja, ¿no? Porque realmente es muy exhaustivo y las cosas que ahí aparecen de un lado o de otro lado nos tocan a todos. No creo que nadie haya podido decir nada de esto. Algo, un poco y tal vez mucho y bastante de algunas cuestiones que ahí se describen como diagnóstico. Realmente es muy, muy fuerte, es muy profundo y creo que el que lo hizo a conciencia realmente se encuentra en una situación, en un brete. Si el retiro hubiera terminado anoche, pobre de nosotros, porque irnos a casa con el papelito de esa manera, digamos, realmente nos hubiera dejado en pampa y la vía. El Señor eligió la totalidad del retiro y este es el primer paso. Es como si nos hiciéramos los análisis clínicos y después nos fuéramos al médico. A lo sumo lo retiráramos y nos enteráramos que tenemos tal cosa, tal otra. Tenemos un excelente diagnóstico repetido por el mejor laboratorio, pero la enfermedad sigue ahí porque no volvimos al médico para realmente poder sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma. Por eso, si bien anoche el acento lo pusimos en nosotros, en el momento del diagnóstico, del análisis, del buscar, del escudriñar en nuestro corazón, ya anoche y ya en esta mañana cuando rezaban y recién cuando introducían la oración, recordamos que el actor principal acá, ¿quién es? Jesús, es Dios. Sin Dios haber hecho ese diagnóstico es una cámara de tortura. No tiene sentido. Por eso realmente ponemos el acento en el Señor en esta mañana. Y vamos a hacer una canción ahora para justamente entrar
en la dinámica de ver quién tiene el honor, quién tiene el poder, quién tiene la fuerza realmente en nuestro corazón, en nuestra vida y en ese mismo diagnóstico que hicimos anoche, que necesita ser iluminado, tocado por el Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. A ti, Señor, el honor, la gloria y el poder, Señor. A ti la alabanza plena, a ti el poder, Señor, sobre nuestros diagnósticos, a ti, Señor, el poder, el honor y la gloria en aquello que nos mostraste, Señor, al diagnosticar, hacer nuestra clínica del alma anoche cuando entrábamos en el retiro. A ti el honor, el poder y la gloria, Señor. Queremos conocerte mucho más, Señor. Queremos conocer tu nombre, que tu nombre, Señor, se revele en esas cosas que hemos visto, en aquellas cosas que nos duelen, que nos afectan, que nos complican, que no nos dejan vivir en paz, que no nos permiten realmente seguir adelante. Amén. Al Señor le damos entonces el poder sobre nuestra vida y sobre lo que vimos de nuestras vidas anoche. Cuando uno tiene en cuenta todo esto, aparecen una serie de complicaciones siempre, porque de aquello que vimos hay cosas que tienen que ver con el pecado y hay cosas que no tienen que ver con el pecado. Muchas veces es difícil distinguir qué cosas vienen realmente de Satanás, nos apartan de Dios y nos hacen pecar, y qué cosas tienen que ver con los límites, con la debilidad psicológica o humana, ¿no? Entonces a nosotros se nos arma muchas veces un matete en la cabeza. Por ejemplo, ¿la timidez es un pecado? No, no es un pecado. Es un límite. ¿Por qué? Porque una situación de timidez puede ser aprovechada por Satanás para hacerme pecar. Tengo que defender a alguien y porque soy tímido no lo termino defendiendo. Entonces fíjense cómo en la misma realidad se junta una debilidad psicológica, un límite psicológico que nos puede llevar a una situación de pecado.
Hablar, hay gente que le gusta hablar mucho. ¿Es pecado? No. Pero puede ser una ocasión de pecado. ¿Por qué? Y porque el que habla mucho a la corta o a la larga se va a meter en un tema que no tiene que meterse y va a opinar de algo que no tenía que opinar. Y ahí aparece sí la dimensión del pecado, siendo justamente algo que no era pecado. Entonces, esto trabaja en nuestro interior, el tema de la culpa. La culpa es una palabra ambigua, muy ambigua. ¿Por qué? Porque teológica y espiritualmente nosotros tenemos que sentir culpa cuando pecamos. Lo que la tradición de la Iglesia llamó dolor por el pecado. Siento culpa porque ofendí a una persona. La palabra culpa después la tomó el psicoanálisis. Y el psicoanálisis más duro, reaccionando a una exageración por ahí en algún punto de carga culpógena de los discípulos de Cristo, cayó como una especie de conducta totalmente contraria. Hay que desculpabilizar todo. Entonces, aparece un asesino serial, el psicoanálisis más puro le hace un estudio y dice, bueno, porque la mamá no le dio pecho, un mes menos estudió, le hizo los análisis, terminó matando a 7 mujeres de manera serial. Entonces, el exceso de la desculpabilización. Este tipo de psicoanálisis hoy ya en día, gracias a Dios, no existe, digamos. La psicología sabemos que es una buena herramienta del Señor cuando es bien tratada y bien llevada, y no quiere ocupar el lugar de Dios y de la espiritualidad, digamos, en este sentido. Pero la palabra culpa es compleja. No solamente, fíjense, en este análisis, sino que es compleja en nuestra vida. Gente a veces que comete un pecado y no siente culpa. Yo lo hice así, yo soy así, este es mi carácter, este es mi temperamento, que se lo aguanten. No hay culpa ahí. Y lo contrario, gente a veces, nos pasa en el acompañamiento espiritual, en el confesionario, padre, siento culpa porque no cuidé a mi mamá. Y a ver, ¿qué hiciste? No, iba todos los días, estaba 3 horas, tenía mi hijo, mi trabajo, mi familia. ¿Y a qué sentís culpa? Tu mamá falleció porque tenía que fallecer, vos no podías respirar por ella, por más que hubiera estado las 24 horas del día con ella, cuando el Señor se la tenía que llamar, se le iba a llamar. Y gente que siente culpa sin tener realmente un pecado a la base. Las situaciones tan complejas y dolorosas que tienen que ver con todo el gran capítulo de los abusos o pseudoabusos en la niñez, en la preadolescencia y la adolescencia. Cuántas personas que dolorosamente sienten culpa cuando en realidad no son absolutamente culpables de nada, porque fueron víctimas de una situación de un adulto X, en un hecho aberrante. No juzgamos nunca el corazón del que comete el pecado, pero sí el hecho, que objetivamente es aberrante y ha dañado de manera grave, seria, la vida, la inocencia, el corazón de un niño, niña, preadolescente o adolescente que no estaba en condiciones de elegir y que hoy genera un matete en la cabeza de esta persona. Fíjense qué complejo. Y en la complejidad muchas veces el que gana, ¿quién es? Satanás. Aunque no haya pecado, provoca una situación interior que realmente complica, y más aún cuando cae en la tentación justamente de no ver cuando hay pecado en el corazón, cuando realmente sí lo hay. Entonces, fíjense que lo que ustedes diagnosticaron anoche, la mayoría debe tener cosas mezcladas. Cosas que tienen que ver con la realidad del pecado, cosas que tienen que ver con la realidad de nuestros límites, de nuestras taras, de nuestras debilidades psicoafectivas, que no necesariamente son pecado. Además de las situaciones que vimos anoche, de algunas somos directamente responsables y de otras somos para nada responsables, porque nacimos y crecimos en una familia más o menos buena, más o menos mala. Y ahí hemos sido pacientes, entre comillas, de lo que allí ha acontecido.
y hemos desarrollado nuestra vida y hemos afectado y afectamos a los demás con nuestras cosas buenas y también con nuestras cosas malas, y también hemos padecido y padecemos lo malo de los demás y disfrutamos de lo bueno de los demás. Entonces, fíjense, el corazón humano es algo sumamente complejo, sumamente difícil de terminar de entender, dice el profeta Jeremías. Utiliza la palabra hebrea, se puede traducir por retorcido. El corazón humano es retorcido, dice Jeremías. ¿Quién lo puede comprender? ¿Quién lo puede comprender? El Señor. Y al comprenderlo, lo toca, al comprenderlo, lo sana, al comprenderlo, lo rescata. Entonces, partiendo de esta realidad de nuestro corazón y nuestra vida, el acento lo queremos poner hoy en el Dios que sana. El texto de Isaías que compartimos y que eligieron, inspirados por el Señor, Teresita y Daniel para este retiro, el castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Lo dice el profeta, anunciando, vaticinando, profetizando justamente lo que Cristo el Señor iba a hacer. De hecho, este mismo versículo, la segunda parte de este versículo, vuelve a aparecer en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, con una traducción un poco diferente. Gracias a sus heridas, ustedes fueron sanados. Ya directamente la referencia es a Cristo, el Señor, que viene a sanarnos, el único que realmente puede traer la salud. Por eso, queridos hermanos, la primera afirmación que tenemos que hacer sobre el diagnóstico de nuestra alma, en el peor momento de nuestra vida, lo peor que podamos encontrar, lo peor que podamos vivir, lo peor que podemos estar pasando por culpa nuestra, culpa de los demás, o por ambos, siempre va a ser más pequeño que el poder de Dios. El poder de Dios triunfa en cualquiera de las debilidades, heridas, pecados, culpas reales o ficticias que pueda haber en nuestro corazón o en nuestra vida. Por eso, a Él, una vez más, ponemos el acento. Él es el protagonista de nuestra historia, es Él el que realmente puede tocar y sanar nuestra vida en todo aquello que podamos haber diagnosticado anoche. Por eso, una vez más, los invito ahora a hacer otro canto, para ver la grandeza de Dios. Lo cantamos muchas veces, cuán grande es Dios realmente, y poder no solo decirlo con nuestros labios, sino a medida que lo vamos cantando, ir descubriendo que Él es grande, no solo en sí mismo, que lo es, el poderoso, el omnipotente, sino que Él es grande en mi corazón y en mi vida, porque es más grande que mi pecado, que mi falta, que mi dolor, que mis traumas, que mis taras psicológicas, que mis complicaciones, todas juntas, son más chicas porque Él es el grande. Cuán grande es Dios.
Sí, Señor, eres grande. Sí, Señor, tienes todo el poder. El tiempo está en vos, Señor. Lo cantábamos recién. Eres el principio y el fin. El tiempo de nuestra vida, el tiempo de nuestra historia, con tantas cosas lindas y tantas cosas difíciles también, Señor, está en tu grandeza. Eres grande, Señor. Eres grande para nosotros. Eres grande en el camino de nuestra vida. Amén. Amén. La hojita que estoy repartiendo no es para leerla ahora, es para verla después en el retiro, para verla después. Vamos a trabajar un texto solamente de acá, en casa, para seguir meditando. Parte de lo que iba a usar después del texto de Isaías y el texto de Primera de Pedro que tienen después del título. Hay una frase de San Agustín que todos los años cantamos en la noche de la vigilia de Pascua. ¿Vieron cuando se pone el cirio pascual, la vela grande? Se le hace un canto para bendecir porque representa la presencia de Cristo. Y la frase es: feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor. La frase se le ocurrió a San Agustín y la tomó después Santo Tomás, y la liturgia de la Iglesia la metió en este himno, que es un himno oficial. Porque uno de entrada hasta podría pensar que la frase es casi herética, porque estamos diciendo feliz la culpa. Pero ¿por qué no es herética? Porque la felicidad de la culpa, ¿a dónde apunta? Al gran Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor. Una vez más, partiendo de nuestra realidad, de nuestra culpa, de nuestro pecado, de nuestro límite, de nuestra debilidad, del diagnóstico del alma tan retorcido que podamos tener cada uno de nosotros, el acento lo ponemos en el Redentor. Feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor. En la línea de esto tenemos el texto de Romanos, que está después del de Marcos y el de Mateo. Pablo va a decir: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Una vez más, y hasta hay una valoración de la realidad del pecado. Pablo tiene algunos textos también hay que entender muy bien. ¿Por qué? Porque el acento lo pone justamente en el Salvador, en el que rescata, en la sobreabundancia de su gracia. Entonces, recordemos esta idea: feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor. No para regodearnos en la culpa, está claro, no para incentivar al pecado, o sea, eso se encarga el mundo, y Satanás tiene sus huestes, digamos. Nuestra tarea no va por ahí, sino que vemos justamente la realidad del pecado y de la culpa, porque desde ahí captamos claramente, justamente, la grandeza del Redentor. Hay un misterio en esto, ¿no? Hay una frase que le atribuyen a San Francisco de Asís, la discuten algunos biógrafos serios y la avalan otros biógrafos serios que, ¿dije San Agustín? No. San Francisco no. San Francisco dice que desde el fondo del infierno se puede tomar mejor carrera para llegar ¿a dónde? Al cielo. Un poco no alabando la vida del pecado y la realidad del infierno, pero haciendo referencia a lo que fue su vida, un atorrante de aquellos que de repente descubre, es tocado por el Señor, entonces desde el fondo del infierno toma carrera más fuerte para llegar a la cima del cielo. No es que tengamos que buscar ser atorrantes y irnos al fondo del infierno para tomar camino al cielo, pero el que ha experimentado en su vida el toque del Señor puede verlo como claridad, y de alguna manera se hace eco con esto de Pablo a los Romanos en el capítulo 5 que vimos recién, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios.
Tomo un texto para concluir y de alguna manera iniciar el proceso de sanación que el Señor quiere hacer en ustedes en este retiro a través de los instrumentos que somos nosotros los que predicamos, los que los organizaron de manera particular, aquellos que nos animan y nos acompañan con la música, con las oraciones y con los servicios. Lo vamos a vivir a lo largo de los 2 días. Pero hoy tomamos un primer texto clásico, la parábola llamada del hijo pródigo, pero que es mejor llamar parábola del Padre misericordioso, porque el acento lo ponemos en el Padre de la misericordia, que es el Padre eterno, el Hijo y el Espíritu, que vienen a rescatar. Y además, porque no solamente en la parábola está equivocado el hijo menor, porque también está equivocado el hijo mayor. Cuando uno habla del hijo pródigo, se piensa en el primero, en el menor, porque es el que se va, digamos. Y estaba tan lejos del Padre uno como otro, digamos. Entonces, es muy importante titular para hacernos la imagen la parábola del Padre misericordioso. La seguimos con nuestra vista, utilizamos, si quiere cada uno su Biblia, si no este texto, porque lo tenemos en la misma traducción. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde, y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que es hijo tuyo, que ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Creo que esta parábola nos resulta muy útil porque en los 2 hijos aparecen las 2 situaciones en las cuales podemos estar nosotros. No todos estamos tan alejados de Dios, porque algunos de ustedes, me consta claramente que vienen haciendo un camino
desde hace mucho tiempo, desde mucho rato, y otro por ahí sí. Entonces, aquel que estaba muy alejado, por H o por B, por Z, puede sentir el impacto fuerte del hijo menor. Y aquellos que estamos en la casa del Padre, y a veces nos olvidamos que estamos en la casa del Padre y que somos los hijos, participamos del pecado, del límite del hijo mayor. Yo en este momento de mi vida no puedo inventarme pecados graves, peco, todos los días peco, pero venialmente. Entonces me identifico mucho más con el hijo mayor, que no está en una situación tampoco ventajosa, por más que sea más visible el pecado y el alejamiento del hijo menor. Pero el acento lo vamos a poner una vez más en Dios, que aparece representado en la parábola en la figura del Padre. Una frase importante del hijo menor: recapacitó. Fíjense, está en el versículo, ¿quién lo encuentra primero? 17. Entonces recapacitó y dijo. Uno podría decir, en este momento del retiro tendríamos que apropiarnos de esa palabra. Con el diagnóstico de la clínica espiritual de anoche, recapacitó. Mirar adentro, hacer un poco de rumia, batir la coctelera entre mente, corazón y todas las cosas que tenemos, y ahí va a surgir esto de recapacitar. Él recapacita y dice lo mejor que puede decir con claridad. Ahora mismo, inmediatamente, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Recapacitó, y en este mismo momento son las palabras que tienen que marcar este momento y esta meditación desde nuestro lugar. ¿Qué hay adentro mío? Y si realmente inmediatamente, como el hijo menor, me animo realmente a ir a decirle al Padre: pequé contra el cielo y contra ti, sé que no tengo más derecho de hijo porque yo mismo renuncié, rechacé los derechos de hijo, perdí la herencia y me fui con todos los bienes. Te pido solamente una migaja, que me trates como a uno de tus jornaleros. Esta tiene que ser como la disposición de nuestro corazón ante el diagnóstico del alma, la clínica espiritual que comenzamos anoche. Pero ante la imagen de un Dios que es claramente misericordia. Fíjense la actitud del Padre. Versículo 20. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Ver y conmoverse, Lucas lo utiliza 3 veces en su evangelio. Ver y conmoverse. Lo utiliza cuando Jesús se encuentra con la viudita de Naín, que iba con su hijito muerto. Al verla, se conmovió. La viudita de Naín iba a resucitar a su hijo, que era lo único que tenía esta mujer viuda de Naín. La ve y se conmueve. Lo utiliza en un segundo texto que es justamente la parábola del buen samaritano. El sacerdote y el levita pasaron de largo. El samaritano lo vio y se conmovió. Y aparece en el Padre misericordioso de la parábola. La palabra griega que está detrás es la palabra splogmisomai. Para anotarlo esto, para saberlo, significa que se le revuelven las entrañas. De ahí viene nuestra expresión tener entrañas de misericordia. Porque esto se puede traducir: se compadeció, tuvo misericordia, fue movido a compasión, se conmovió. Lo podemos traducir de diversas maneras. Pero detrás está esto: se le revolvieron las entrañas.
El esplogmizomai es un verbo griego previo a la traducción de la Biblia hebrea a la griega y previo al Nuevo Testamento, y es un verbo que tiene un origen, diríamos, fuertemente femenino. ¿Por qué? Porque hace referencia a esta capacidad hermosa que tienen las mujeres y que no tenemos los varones, que es justamente la capacidad de llevar la vida en sus entrañas, en su seno, durante 9 meses. Es un verbo fuertemente femenino que después se extiende a toda realidad. Es decir, esto comporta en la mujer una característica, un talante que es propio. La capacidad de acoger la vida de esta manera no es exclusiva de la mujer. Los varones tenemos que tener también entrañas de misericordia, pero es propio del talante de la mujer, y es esto lo que se pone en la actitud de Dios. Ese Jesús que se le revuelven las entrañas cuando ve a la viudita de Naín que se le ha muerto el hijo. Ese Jesús, el buen samaritano con mayúscula, que justamente cuando ve al hombre medio muerto tirado al costado del camino, lo ve y se conmueve. Ese Jesús, ese es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, que representado en el Padre de la parábola, justamente lo ve y se conmueve. Nos dice el relato que sale corriendo y lo abraza. Esto es interesante, que en la época de Jesús, que una persona adulta corriera era poco decoroso. Cánones propios de la cultura de la época, digamos, ¿no? Entonces no se hacía eso, no era una cuestión de pecado. Es tal el salir de sí que experimenta el Padre que justamente va corriendo a su encuentro, lo abraza y lo besa. El Hijo hace todo el descargo de la culpa y sin embargo el Padre omite ningún tipo de respuesta y ¿qué hace? Recupera sus derechos de hijo. El anillo, sobre todo, las sandalias y el vestido marcan claramente que recupera su derecho de hijo con su sola confesión de culpa que hace este hijo menor. Nosotros somos este hijo menor y Dios es el Padre de la parábola. Aunque no tengamos pecados muy graves, ni graves, y si tenemos graves y muy graves, claramente también, y más que nunca, Dios nos está mirando y esperando siempre, y cuando nos ve, se conmueve y sale a nuestro encuentro para claramente abrazarnos, besarnos y devolvernos nuestros derechos de hijos que perdemos cada vez que libremente nos apartamos de Él. Que podamos ser el hijo menor que recapacite y va al encuentro del Padre. Que cuando seamos el hijo mayor tengamos la misma actitud. La parábola lo deja en final abierto. No sabemos qué hizo el hijo mayor. Si entró o no entró a la fiesta. Yo pienso que sí. Pero bueno, ahí tenemos libertad porque la palabra no lo clausura, digamos. Yo pienso que entró a la fiesta, que también recapacitó y se dio cuenta que era realmente, perdonen la expresión, un tarado. Porque nunca había terminado de entender que era realmente hijo del Padre de la Misericordia. Tenía mentalidad de ¿qué? De jornalero. Y eso nos pasa a veces en la iglesia, a los que no estamos tan alejados del camino del Señor. Con el tiempo nos anquilosamos y terminamos siendo unos jornaleros y no disfrutamos que somos hijos del Padre de las Misericordias. Por eso tenemos mucho del hijo mayor también. La interpretación, la prédica, todo siempre nos enfocamos más al hijo menor, porque es más gráfico, porque es más claro cuando hay un pecado de alejamiento directo. Pero aquí hay una situación muy injusta de parte de él y para con él mismo en definitiva, que no disfruta de ser el hijo del Padre de las Misericordias. Preguntémonos si no nos pasa esto. A veces con estas cuestiones de carga culpógena negativa, pasa un poco esto. A veces cuando hemos vuelto al camino del Señor y nos hemos confesado y hemos hecho un camino firme de apartarnos de algo que era pecaminoso, negativo,
caemos un poco en la cosa del hijo mayor. Bueno, trabajadores, pero perdemos de vista que tenemos que disfrutar al Padre de la misericordia. Y el último tema que marca toda la parábola, como marca las parábolas anteriores de la misericordia, la de la moneda y la de la oveja perdida, que están antes que esta, es el tema de la alegría. La alegría. El tema de la alegría, la fiesta, y nosotros los argentinos entendemos bien lo que es la fiesta, digamos, ¿no? Y esto es un tema fuerte que atraviesa toda la Biblia. La imagen más perfecta y más acabada dentro de los límites de las imágenes que tenemos en el Antiguo Testamento para explicar la realidad del cielo son los banquetes. Son imágenes. Uno nunca tiene la última palabra en este sentido. Cada uno tiene que tomar imágenes porque no podemos describir con nuestras palabras cómo es el cielo, sino que utilizamos determinadas imágenes. Un seminarista, cuando yo estaba en el seminario, le gustaba dormir mucho la siesta. Entonces decía, para mí el cielo es como una gran cama para dormir muchas horas de siesta y no sentir culpa, digamos, ¿no? Entonces, su imagen parcial, pero en definitiva son imágenes. Fíjense que las imágenes tienen su límite. El fuego expresa el infierno y a la vez expresa a Cristo, digamos, ¿no? Entonces, son imágenes que uno utiliza para acercarse a una realidad que no podemos describir. El banquete, la fiesta, la experiencia de fiesta que tenemos en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros ambientes, son una pequeñita chispa de la gran fiesta del encuentro con Dios en el cielo que comenzamos a pregustar aquí en la tierra. Una confesión bien hecha, una Eucaristía bien vivida, una oración bien dispuesta, es realmente un anticipo del banquete de los cielos. De manera parcial en esta tierra, siempre con alguna pequeña o gran crucecita para llevar adelante en el camino de nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, y para concluir ahora, tener presente, soy el hijo menor, soy el hijo mayor, pero sobre todo la fuerza del Padre de la misericordia. Feliz la culpa, feliz mi culpa, puedo decir incluso, no para regodearme ni para afirmarla, porque me mereció de manera particular, para mí, Gabriel Antonio Mestre, un tan noble y tan grande Redentor. Y esto en un clima de profunda alegría. Por eso, como decía Daniel, cuando introducía un poco el momento de la oración, nuestra actitud de corazón es ofrecerle a Dios todo lo que tenemos, entregarle. Le entregamos las primicias, que es lo mejor que tenemos, pero también le entregamos las primicias de nuestras faltas, pecados y límites, porque es lo que Él puede y tiene en definitiva que transformar. ¿A quién se la vamos a entregar si no se la entregamos al Señor? A veces lo más bueno que tenemos le pertenece demasiado directo a Él, porque son obra de su gracia en nuestro corazón y en nuestra vida. Tal vez lo más auténtico que tenemos son nuestras faltas, son nuestros pecados, son nuestros límites. Qué bueno que le podamos ofrecer al Señor todo lo que hay en nuestra vida. Las muchas cosas buenas, nuestras primicias positivas, nuestros mejores frutos y también nuestros límites, nuestras faltas, nuestros pecados, para que Él realmente pueda transformarlos con su poder total. Por eso vamos a hacer, para concluir, una canción en la cual le ofrecemos al Señor, le damos al Señor lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los
Te damos lo mejor que tenemos, Señor. Te damos lo que somos, como estamos hoy. Te lo damos a ti, Señor.